Estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo. Argentina es un país con muchas dificultades de inestabilidad macro, de una moneda muy débil. Este movimiento del tipo de cambio no llegó a los precios de la energía como debería haber llegado. Un gobierno que el foco está en el escenario fiscal, que ha mostrado severas limitaciones. Cada 6 meses está teniendo una crisis cambiaria. El esquema regulado del gas, donde los contratos son en dólares y las tarifas se fijan en pesos. Hoy el crudo en Cuenca Neuquina está en torno a los $60 por barril. No hay mucho más margen para abaratar el costo del crudo en el mercado local sin que eso se traduzca en una caída drástica en el nivel de actividad. La nafta la consumen los sectores de mayores ingresos, que paguen lo que tienen que pagar. Tenés precio de los combustibles 20% más bajo que el promedio de la última década y media. Vamos a sacar un presupuesto con superávit fiscal, pero vamos a discutir los gastos en el Congreso como dice la Constitución. Este gobierno además rompió lanzas y puentes con todo el mundo. Reconstruir eso no es nada sencillo. Pasan los años y las obras no se hacen. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar que la economía crezca? Gran cuello de botella, transporte de extra alta tensión en energía eléctrica. Una obra la celebramos como si fuese un mundial. Reconstruir esa credibilidad para que alguien invierta 30 años y va a llevar tiempo. Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo, el número 17, Flor, ¿no? 17, estamos con Nico Dadano, estamos con Nico Arceo. Días movidos en Argentina, son días especialmente interesantes para debatir cuestiones de energía o cruzar economía con energía. Ya para zambullirnos directamente, Nico, en lo que estás viendo hoy... Tenés que decir que Nico, porque acá somos todos Nico. Pero es cierto, Nico Dadano, Nico Arceo, Nico... Está llegando Matías Culfas, que se va a sumar en un ratito. Pero, a ver, cuando vos ves las fluctuaciones que tuvo la macro en los últimos 15 días, o sea, con ese viernes fatídico, con el Banco Central vendiendo 678 millones de dólares para intentar contener algo que parecía una corrida lanzada, después esta intervención de Scott Bessent y pacificando, si se quiere, el funcionamiento de los mercados, ¿qué ves de acá al 26 de octubre, que es una fecha clave en términos políticos, saber cuán fuerte o no queda el gobierno después de esa elección? ¿Y qué empezás a ver sobre todo de que el sector de energía va a tener que o que corregir, o va a tener que acentuar, o va a tener que recalibrar en función de lo que puede pasar post elecciones, digamos? Si es que el gobierno tiene que corregir algo en lo macro, no tiene que corregir, ¿cómo analizas eso? Mirá, yo creo que es interesante porque por momentos, en el entusiasmo de que la tasa de inflación bajaba, la volatilidad cambiaria bajaba, de que al programa económico afortunadamente le iba bien en ese frente, desde el lado de la energía quizás se creyó que el proceso de estabilización era lineal, descendente y prácticamente concluido. Y la Argentina tiene un nivel de volatilidad cambiaria enorme, y todavía, como está probando este test de elecciones de medio término, en un contexto cambiario todavía precario, con el cepo a las compañías, saliendo de la regla fija de la devaluación del 2-1%, es decir, todavía falta bastante. Entonces, seguramente vamos hacia escenarios, dependiendo del resultado electoral, en el que inevitablemente tengamos un tipo de cambio real un poquito más alto. ¿Incluso si al gobierno le va bien? Incluso yo creo si al gobierno le va bien. Si al gobierno le va bien, será menor esa necesidad. Y si al gobierno le va bien, pero no tanto, probablemente tengamos escenarios muy positivos como los que tuvimos desde abril hasta acá, en los cuales esa mejora en el tipo de cambio real, es decir, ese cambio en los precios en dólares relativos de la Argentina, se produce con movimientos nominales moderados. Eso fue un gran logro de la salida del cepo, porque normalmente en Argentina, cuando la economía necesitaba un tipo de cambio real más alto, esos movimientos se daban con grandes devaluaciones, grandes inflaciones. Así que pero eso que viste en los últimos 2-3 meses, es decir, que se corra, tener cierta corrección cambiaria, que no se pase inflación o se pasa en una menor medida ese pass-through, digamos, que no es más lento. ¿Vos lo ves como algo ya consolidado? O si tenés un salto cambiario post elecciones de octubre, ¿crees que puedes tener algún tipo de aceleración inflacionaria ahí? No, yo creo que está consolidado porque tiene fundamentos importantes, que es básicamente el origen es el equilibrio fiscal. ¿En qué sentido? Porque si no parece que el equilibrio fiscal fuera la piedra, pero sí, en que no requiere financiamiento del Banco Central. Entonces, las grandes devaluaciones que rápidamente se trasladaban a todos los precios tenían detrás
expansiones monetarias que convalidaban esos movimientos. O sea, un caño de pesos que entraba a la economía sin respaldo. Eso no sucede ahora. De todos modos, yendo al sector energético, que es lo que nos interesa, y cómo puede convivir y reaccionar y qué puede pasar frente a movimientos en el tipo de cambio. Bueno, así como digo que el pass-through fue muy bajo y eso fue positivo, también tengo que decir que en estos meses en los que el tipo de cambio se movió bastante, recuerden que el gobierno decía va a ir a 1000 y hoy ya tocó el techo de la banda, o sea, pongámosle 1400, es un 40%. Sí. Cuando decimos una mejora en el tipo de cambio real, significa que los precios más vinculados al dólar, de los bienes que se exportan, de los bienes que se importan, se tienen que mover. Y tienen que mejorar relativamente a otros precios no comercializables. Bueno, algo de eso pasó, pero en la energía no pasó tanto. Es decir, este movimiento de los precios, del tipo de cambio, hasta ahora, desde la salida parcial del cepo hasta hoy, no llegó a los precios de la energía como debería haber llegado, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío. Veremos qué pasa después de las elecciones, etcétera, pero Argentina va a tener que encontrar un esquema en el cual, bueno, si el dólar se mueve, los precios dolarizados de la energía, el precio mayorista del gas, el grueso de los precios de la electricidad que tienen contratos en dólares, los precios de la cadena del crudo y derivados, que también influye el precio internacional, ¿no? Que acá por ahí operó a favor. Sí, tal cual. Pero bueno, todo eso se tiene que mover. En el sistema de las redes de gas y electricidad, hoy estamos con niveles de cobertura, es decir, de relación precio medio que paga la demanda y costo medio de la energía, bajos. O sea, que se deterioraron respecto a hace un año. El ajuste de Milei lo hizo al principio. Bueno, hubo algo de lidiar con el invierno, horizonte electoral, está bien, hay un margen que se pueden tomar, pero no podemos volver a coberturas que impliquen que tengamos que volver a poner más subsidios, ¿no? Sí, sí, me acuerdo a principio del año, Gustavo Lopetegui por ahí me mostraba como un síntoma de robustez del sistema, diciendo, che, hay un 70 y pico por ciento de la demanda que está pagando el costo real de lo que cuesta el gas y la electricidad, lo cual era, si venías de coberturas del 20-30%, era muy alto. No sé, Nico, si ese es un tema que te preocupe, Nico Arceo en este caso, si vos ves, si proyectás el nivel de cobertura que tenés hoy y lo analizás en el año que viene, ¿cuánto tenés que elaborar tarifas para que más o menos volver al porcentaje que tenías en el primer cuatrimestre de este año, digamos? A ver, en parte con lo que dijo Nico, parte del no aumento de tarifas se produjo en el invierno. En el invierno el gobierno no llevó a los hogares nivel 1 a costo de abastecimiento. No lo había hecho tampoco durante el invierno del año pasado. Hoy estás en un nivel de cobertura en torno al 55%. La caída en el costo monómico en el sector eléctrico durante el periodo estival te va a aumentar el nivel de cobertura. Ahora, más en general, la discusión es dónde se va a ubicar el tipo de cambio, ¿no? Digo, la ventaja que tuvo toda la política energética a lo largo de los casi 2 primeros años del gobierno de Milei es que se dio en un proceso de sobrevaluación cambiaria que en definitiva te abarata el dólar y te abarata el costo de la energía en el mercado local. Hoy tenés precio de los combustibles en términos reales de poder adquisitivo doméstico mucho más, 20% más bajo que el promedio de la última década y media. Pará. Vos decís, en términos, ¿cómo lo me dices? ¿Son pesos constantes? En pesos constantes, en términos del poder adquisitivo local. O sea, ¿el combustible está barato en la Argentina hoy? El combustible está barato, estás comprando un salario privado registrado, compra aproximadamente 1.100 litros de nafta por mes, está por encima del promedio de la última década y media. Y en tarifas, tanto de energía eléctrica como gas natural, aumentaste mucho el nivel de cobertura sin que la tarifa en términos reales aumentara significativamente. Esto te lo facilitó el abaratamiento del dólar a lo largo de los últimos 2 años y la sobrevaluación. Si ese escenario se modifica hacia adelante, necesariamente va a aumentar la tensión en términos de los precios de la energía. ¿Y qué ves, digamos? Si bien ustedes siempre miran lo que es la evolución del sector energético, de economía y energía, cuando analizás esto que decía Nico Dano antes de
yo creo que en cualquier escenario, incluso yéndole bien al gobierno, saliendo políticamente, relanzando un poco políticamente ese gobierno, igual tenés que corregir el tipo de cambio real. ¿Vos qué ves en ese sentido? Digamos, ¿te ves una corrección profunda? ¿Ves un saltito? ¿Cómo lo ves? Mira, no soy adivino, es complejo de proyectar. Digo, yo veo en cualquier escenario una corrección del tipo de cambio y una depreciación del tipo de cambio de acá a fin de año. Y eso lo que te va a implicar es un encarecimiento de todos los productos energéticos en el mercado local, que el gobierno debería trasladarlo a la demanda, con una diferencia con otros periodos anteriores. Como tenés un nivel de cobertura relativamente alto y un nivel de subsidios a la energía relativamente bajo, tenés algo de margen, ¿no? Digo, los subsidios a la energía este año van a cerrar más o menos en 0,7 puntos del producto. Ahora, cuando los dos estuvieron planificando la macro, digamos, en su momento, y se acaba de sumar Matías Culfas, así que nada, gracias Matías por estar. Cuando uno planifica y ves estos escenarios, decir, bueno, 2, 3, 4, 5 escenarios, y en la mayoría parecería que hay que repensar lo cambiario de alguna manera. ¿Qué pensás en decir, che, actualizo primero tarifas de gas y electricidad para que no me queden tan atrás? ¿O muevo precio en surtidor combustibles para que de alguna manera la actividad en vaca muerta no se me frene y la señal de la industria? ¿Vas con las dos cosas juntas? ¿Cómo calibras eso? O sea, ¿cómo? Yo creo que a esta altura la parte de crudo y derivados tendría que ser instantánea. Es decir, más con el cambio en la ley de hidrocarburos. Y porque aparte, si no lo haces, si volvemos a años en los que tenías una brecha significativa entre el export parity y los precios internos medidos en dólares, vas a volver a una discusión que es quién exporta y quién no exporta, YPF, tachar las exportaciones. O sea, yo creo que, y no hay razones ni distributivas, ni ambientales, ni de ningún tipo, salvo querer cuidar que no te peguen el índice de precios. ¿Y no es una razón atendible? Y yo diría que no. Después de las elecciones yo diría que no. O sea, vos tenés una corrección escenario... Es que parte de la depreciación, cuando uno dice tiene que mejorar el tipo de cambio real, es porque se tienen que acomodar los flujos externos de la economía. Y parte es que lo que decía Nico, que es que por la sobrevaluación del peso, la nafta se hizo barata, se corrija. La nafta no es tan barata. Y la nafta, el gasoil y el transporte público es otra cosa, pero la nafta la consumen los sectores de mayores ingresos, tiene externalidades negativas porque contamina. Es decir, no encontraría un elemento de política pública para proteger a los consumidores de nafta de que paguen lo que tienen que pagar. Entonces, y completo con lo de, en ese frente ojalá que podamos, y ojalá además que no sea en el futuro, no va a pasar en el corto plazo, que no sea solamente por una decisión del gobierno, que en general a quien usa para eso a YPF, sino porque logremos construir un ambiente de competencia en el que probablemente YPF tendría que tener un market share menor, a tal punto que en ese mercado de crudo se arbitre. Entonces, cuando hay una depreciación, el precio del crudo va a subir y por ende el precio de los derivados va a subir. En un contexto en el que no haya mega shocks internacionales. Agrego lo de las redes, es decir, el gas natural, la electricidad, todos precios muy regulados. Bueno, ahí sí yo trataría de tener más cuidado y de aprovechar cierto margen para que el impacto sobre los consumidores, especialmente los consumidores residenciales de ingreso medio, ingreso bajo, que todavía los tenés segmentados, que ese impacto no sea tan alto. ¿Coincidís, Nico? En buena medida sí. Creo, me parece que la discusión hay que dividirla en dos: electricidad y gas, tarifas reguladas. Me parece que lo que no hizo este gobierno es quitarle la totalidad de los subsidios a los sectores de altos ingresos. Argentina debería lograr tener una tarifa que refleje costo de abastecimiento en los sectores de altos ingresos y, en caso de una devaluación significativa, incrementar la transferencia de recursos, los subsidios, a los sectores de menores ingresos. En términos de precio internacional, en términos de crudo, estoy completamente de acuerdo. El punto es que si vamos a un salto cambiario, hoy el mecanismo de amortiguación, que era la no actualización del impuesto a los combustibles líquidos, este gobierno lo sobreabusó a lo largo del último año y hoy tenés un atraso en la alícuota de casi el 80% respecto a la alícuota teórica, ¿no? Y el error de haberlo mantenido, no actualizar el impuesto a los combustibles líquidos, no tenés un instrumento para amortiguar el incremento que se debería producir ante un salto en el tipo de cambio. ¿Por qué combustibles es distinto? Porque por un lado tenés que el tipo de cambio sube, pero por otro lado el Brent viene tendiendo a bajar, ¿no? Entonces eso te determina menores incrementos
probablemente que la variación total de tipo de cambio. O sea, ustedes dicen que si incluso en un escenario positivo para el gobierno, que políticamente tiene margen, que arme una nueva coalición, ahora el presidente Milei restableció su vínculo con Mauricio Macri, veremos dónde deriva eso en términos de articulación y de armar algún tipo de plataforma novedosa o no. En ese escenario que es positivo para el gobierno, que es probable, cada uno le asignará un margen de probabilidad, pero no es súper probable tampoco. El gobierno viene de una derrota durísima en términos de la provincia de Buenos Aires. Vos decís que la política, corrigiendo lo cambiario, tiene margen de no tener la tentación de utilizar al precio de los combustibles como un bien regulado, que es lo que pasó en los últimos 20 años, 25 años en la Argentina. Yo lo escucho a Nico Gagano y digo, si Nico estuviese en una mesa, la posición de él es, che muchachos, hagamos este pass-through rápido, si hay un salto del 15% en lo cambiario, que el precio del combustible se mueva un 10%, digo más o menos, y eso hay que hacerlo rápido. Va a haber otro montón de gente en la mesa que te va a decir, che, Nico, eso no va a pasar. ¿Ustedes dicen que la Argentina ya tenemos la madurez para dar esa discusión o la van a perder cuando se dé? No lo sé. Digamos, uno diría desde afuera, si se pierde con este gobierno, estamos perdidos. En el sentido, para mí, que considero que eso habría que instalarlo como una idea de que en ese segmento el impuesto opera como un amortiguador, incluso hoy, porque se ajusta por la inflación trimestral, o sea que esa componente no se debería mover con el tipo de cambio, ¿no? Entonces ya el impacto sobre el precio final va a ser menor. Pero bueno, veremos. Hay un tema, quiero agregar, yo me acuerdo en el 2018 que hubo mucha volatilidad cambiaria, el esquema regulado del gas, en donde los contratos son en dólares, los contratos del plan gas, los contratos en general de abastecimiento son en dólares, están denominados en dólares, y las tarifas y se fijan en pesos. El gobierno está avanzando en algo que considero muy positivo, por ejemplo, que es que Narsa deje de ser el abastecedor de última instancia, que deje de ser el que importa el LNG, digamos que las distribuidoras vuelvan a su obligación con distintas fuentes de abastecimiento de contratar para cumplir con el carácter ininterrumpible de los servicios que prestan. Pero bueno, el mismatch entre los contratos en dólares, locales e internacionales de importación, y los cuadros tarifarios en pesos se tiene que resolver, y no se puede resolver pensando que no va a haber volatilidad nunca porque Argentina es un país distinto y esto nunca lo viste y esta vez es distinto. Porque si no, vos estás sometiendo al sistema a un riesgo que si se llega a dar una depreciación o un momento de volatilidad cambiaria, se va a llevar puesto los instrumentos que vos pusiste. Entonces, eso es algo... Me acuerdo de la discusión de las diferencias diarias y que quedó pendiente y que no sé si alguna vez se pagó. No, creo que está pendiente todo eso. Bueno, está pendiente algo del 2018. Entonces, hay que pensar muy bien esquemas para lidiar en la parte regulada, especialmente en la del gas, con todo un sistema en el lado de la oferta que está completamente dolarizado contractualmente y en el caso al menos de los residenciales, cuadros tarifarios en pesos, ¿no? Está claro. Nico, ¿algo que quieras decir? Y le damos la bienvenida a Matías. Sí, creo que en el mercado de combustibles, más allá de la voluntad del gobierno, hay un límite económico claro. Hoy el crudo en Cuenca Neuquina está en torno a los $60 por barril, 60, 61 dólares por barril. No hay mucho más margen para abaratar el costo del crudo en el mercado local sin que eso se traduzca en una caída drástica en el nivel de actividad y en una caída en el flujo de caja de las compañías que invierten en vaca muerta, ¿no? Me parece que los grados de libertad para no trasladar una devaluación significativa a surtidor son relativamente acotados en este contexto, porque ya estás con un crudo bastante muy bajo, producto de la caída del Brent en el mercado internacional. Está bueno eso, y ahora volvemos y abrimos un capítulo petrolero porque está bueno. Nada, Matías, mil gracias por venir. Ustedes lo conocen, ex ministro de Desarrollo Productivo y uno de los economistas también referentes de todo lo que es la consultoría y demás. El ejercicio que hicieron los dos Nicos recién era tratar de trazar algún escenario macro posible post elecciones, porque el escenario está planteado así, y tratar de hilvanar luego cuánto de esos cambios que pueden llegar a venir, si es que vienen o no, impactan en la gestión del sector energético ya en el último trimestre del año, digamos. ¿Qué es lo que ves vos, digamos? Mirá, lo que veo es un gobierno que
ha hecho un diagnóstico donde el foco está en el escenario fiscal, ha planteado que resolviendo el desequilibrio fiscal resolver el resto de los problemas, y creo que ha sido un diagnóstico que ha mostrado severas limitaciones y errores, ¿no? Es un gobierno que cada 6 meses está teniendo una crisis cambiaria. Primero ocurrió hace un año aproximadamente, septiembre del año pasado estaba con una tensión muy fuerte en el mercado de cambios. Vino el blanqueo, 20.000 millones, y la verdad que eso lo salvó, le permitió restablecer la confianza y el equilibrio. 6 meses después, marzo de este año, otra vez con tensión cambiaria, los paralelos moviéndose. Vino un acuerdo con el fondo muy importante, con lo cual también parecía que el tema se ejecutaba. Y 6 meses después, también, y vuelvo a decir, me parece que es un error o es una mirada muy parcial atribuir los problemas a la derrota en la provincia de Buenos Aires. Creo que eran problemas que se fueron acumulando por la gestión macroeconómica, otra vez lo mismo, y ahora la respuesta viene con la reunión con Trump y la respuesta del Tesoro de Estados Unidos. Mi impresión es que está funcionando mal la macro, está funcionando mal la política cambiaria, y que si no hay una respuesta, evidentemente en 1 mes vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, el gobierno creo que tiene 2 caminos. O sigue por esta vía. Me parece que la diferencia que hay es que hace unos días se puso en duda severamente la sostenibilidad de la deuda. Los pagos de deuda de enero y junio del año que viene entraban en duda, porque el gobierno claramente con la suba del riesgo país no tenía ninguna chance de volver a los mercados y refinanciar esos vencimientos, y las reservas son muy limitadas para cubrir esos vencimientos, y el gobierno estaba perdiendo 600, 700 millones de dólares por día en el mercado de cambios. Bueno, me parece que esto se modifica el panorama con la respuesta que da Estados Unidos, pero insisto, la política cambiaria es la misma. Entonces, mientras no se modifique esto, me parece que los problemas van a seguir existiendo. ¿Qué sería una modificación? Bueno, me parece un poco lo planteaba recién, no voy a decir Nico, porque son todos Nicos, así que Nicolás Arceo, cuando hablaba justamente de si el tipo de cambio real sea un poquito más para arriba, que uno diría tiene más lógica, es decir, en la medida de ir normalizando la posición financiera cambiaria de la Argentina, que las operaciones impliquen ir desarmando efectivamente el cepo de manera completa. Lo que se hizo en abril fue un desarme parcial solamente para personas humanas. Y bueno, ir teniendo un mercado cambiario que refleje un poquito más la realidad del país. Obviamente, conociendo la historia argentina, ningún ministro de Economía ni Banco Central va a querer tener una absoluta flexibilidad de tipo de cambio, porque sabe que se expone a una volatilidad muy disruptiva en el mercado interno. Pero sí a buscar un nivel que sea más razonable, que esté más a tono con la oferta y la demanda que hay en el mercado hoy, mucha demanda latente, y que al mismo tiempo, desde mi punto de vista, permita capitalizar algo que creo que es uno de los pocos logros que tiene este gobierno, que es que en buena medida ha reducido la inercia inflacionaria. En los últimos meses hemos tenido subas del tipo de cambio nominal, y la inflación hasta ahora, digamos, la respuesta que ha tenido ha sido bastante tenue. Entonces, esto permitiría, me parece a mí, tener un tipo de cambio real más alto, que permitiría, me parece, trabajar con mejores costos para la industria energética, para la industria manufacturera, para el campo. Y esto me parece que permitiría, insisto, ¿no?, dar una respuesta que desde lo productivo hoy es muy pobre. Porque hoy la verdad que los sectores que están funcionando más o menos bien son contados con los dedos de una mano. Ahora, cuando vos... me quedo un poquito en este tema de discusión macro. Vos decís, bueno, tenés que dar una discusión de tipo de cambio real o redefinir eso. ¿Qué valor le asignás al componente político, digamos? Porque una cosa es dar esa discusión, que tenés ese valor que es la inercia inflacionaria que se ralentizó. Eso es un gran valor. Vos decís, bueno, rediscuto, hoy estoy en 1400, voy a un lugar por arriba, 10, 15% arriba, tampoco parecería ser tan trágico. El punto es si el componente político, si no lo resolvés, te termina inviabilizando esa discusión. Digamos, ¿cómo es una discusión macro de fundamentos macroeconómicos o ya hay una cuestión de componente político que te arrastra, digamos? En Argentina, en los últimos años, todas las discusiones macro tienen un componente político, indiscutiblemente, y este gobierno además tiene la particularidad que rompió lanzas y puentes con todo el mundo, hasta con la gente que lo apoyaba, hasta con un montón de referentes económicos o dirigentes políticos que querían acordar, y que este gobierno, pues creo que por soberbia, por inexperiencia en el manejo político, bueno, rompió los puentes. Eso, y creo que reconstruir eso no es nada sencillo. ¿Qué es más fácil, o no más fácil, qué es más posible, recomponer la macro, digamos, en lo cambiario y demás,
o recomponer lo político? ¿Cómo lo analizas ese punto? Y sumo a la mesa también, a ver si. Mira, yo creo que la situación macroeconómica es delicada, pero no es tan delicada como muchas veces luce. Me parece que tiene que ver, porque digo nuevamente, ¿no? Cuando hay un problema de desajuste, desequilibrio externo, la respuesta es, del mismo modo que el gobierno dijo, tengo un desequilibrio fiscal, hizo un ajuste y equilibró las cuentas fiscales, después podemos discutir si lo hizo de la mejor manera, si por ahí puede vivir sin obra pública, eso es una discusión válida, pero lo que no podemos discutir es que dijeron que iban a hacer algo y lo hicieron. Del mismo modo, cuando hay un desequilibrio externo, cuando la caja en dólares está desequilibrada, tenés que hacer ajuste externo. Punto. Y eso es, en general, es buscando un tipo de cambio real más alto que te equilibre eso. No hay mucha discusión al respecto. El que no quiere asumir eso es el gobierno. Y yo creo que hace un año tenía un punto, que efectivamente la inercia inflacionaria era tan alta que efectivamente en ese momento por ahí ir acomodando el dólar en paralelo a una baja en inflación, bueno, podía tener un efecto real muy pobre, muy limitado. Creo que hoy no, y de hecho estos meses han mostrado que efectivamente es posible acomodar el dólar un poquito más arriba sin que eso implique inmediatamente un empeoramiento de la condición inflacionaria. Ahora, la verdad es que yo no lo veo en esa tónica al gobierno, me parece que está muy obsesionado, es un gobierno muy dogmático, ¿no? Es decir, ¿por qué el gobierno elimina las LEFI en un contexto de inestabilidad cambiaria? Porque uno puede entender, bueno, el planteo de largo plazo, ¿no? Es decir, quiero eliminar, digamos, todas las letras del Banco Central, letras de liquidez, y quiero que el Tesoro sea el único financiador para morigerar el efecto monetario. Toda esa cuestión la entiendo, ¿no? Digamos, no comparto muchas medidas, pero entiendo. Ahora, hay muchas medidas que se tomaron y que fueron un tiro en el pie para el gobierno, y eso no tiene nada que ver, insisto, ni con la elección de la provincia de Buenos Aires, ni con los mandriles, ni nada por el estilo. Son decisiones adoptadas y errores autoinfligidos. Ahora, no sé si Nico querés decir algo. No, sí, yo creo que en defensa del gobierno un poco y del programa económico, hay que reconocer que desde abril para acá, esto que mencionaba Matías, fue por una decisión del gobierno en conjunto con el programa, con el fondo, de flexibilizar el cepo parcialmente, quizás demasiado generoso con los individuos, y básicamente la regla cambiaria que teníamos antes del cloring pega, al 2, al 1 y que Milei coquetea con el 0, imagínense dónde estaríamos ahora si hubiera seguido eso. Y el gobierno se animó y le funcionó bastante bien, hasta antes de las elecciones, por esto del pass-through que mencionaba Matías, y porque logró mantener al tipo de cambio, digamos, el tipo de cambio se mantuvo dentro de la banda y se fue corriendo hacia arriba como corresponde, porque los flujos de la economía argentina estaban mostrando que el tipo de cambio de equilibrio iba a ser un poquito más alto. Y yo creo que todavía le falta un poco, y que probablemente entonces en un escenario político razonable, estable, si el gobierno avanza en ese mismo espíritu, que es ir definiendo un esquema que permita una corrección cambiaria, que ajuste el desequilibrio de cuentas externas, que es del sector privado, y es una diferencia enorme con el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? El sector público está en equilibrio. Normalmente, ¿cuáles eran los grandes shocks que tenía Argentina? El gobierno financiaba el déficit fiscal afuera, traía dólares, deuda, apreciación cambiaria, hasta que se cansaban de financiarnos afuera porque decían esto va a chocar, chocábamos y se quedaba el Estado en default, reestructuración, Fondo Monetario. Hoy no estamos en esa situación. Y respecto a la cuestión política, yo creo que sí tenemos un tema ahí, que no explica todo. A veces el gobierno quería decir, no, esto es todo riesgo Cuca, después le ganó el peronismo en la provincia y fue como un tiro en los pies. Pero hay, y cuando uno habla con los inversores en esta industria, por ejemplo, es notable porque en Oil and Gas, nosotros ya lo damos como dado, pero no hay grandes discusiones entre las fuerzas políticas principales respecto de cómo se tiene que desarrollar esta industria. O sea, no tenemos a la oposición, al peronismo diciendo hay que expropiar, hay que nacionalizar completamente YPF, o hay que... Pasó en el pasado argentino y pasa en otros países. Hay consenso de que esta industria tiene que crecer con las reglas más o menos que tiene. Hay consenso en las provincias, en la nación, en las fuerzas políticas. Ahora, respecto de la macro, no hay consenso. O por lo menos, las figuras de la oposición, Axel, justa o injustamente, es percibido como alguien que puede
cambiar rotundamente el programa económico, que no tiene una visión importante sobre el equilibrio fiscal, que no tiene una visión importante sobre la necesidad de salir del cepo. O sea, ahí Argentina tiene diferencias profundas. Entonces, insisto, justa o injustamente, la gente que viene de afuera y la gente que tiene que invertir en vaca muerta o en minería o en recursos naturales o en transables, dice, y no, si va a volver el kirchnerismo, acá va a haber un programa económico sustancialmente distinto. Pero es que el mercado lo que ve es ese riesgo, por ejemplo, la figura de Kicillof, o está viendo las inconsistencias propias del programa y el agotamiento de... Yo creo que las dos cosas, pero el riesgo Kicillof lo ve, yo creo que lo ve. Lo ve porque más allá de su voluntad, hoy Kicillof está asociado a políticas económicas que te pueden llevar a la reestructuración de la deuda, el cepo, el corralito, te lo pregunto bla, bla, genuinamente, bla. pues está bueno, o sea, es el riesgo Kicillof, que puede ser, y hay un montón de elementos que te permiten configurar esa idea, o es ver que otra vez flexibilizaste cepo, lo apreciaste y los dólares se te van en individuos viajando a cualquier parte del mundo. No quiero con dólar monopolizar, barato, pero para digamos. ser Que el claro, mercado yo lo creo ve que eso, están me decís, las che, dos no. cosas. Porque cuando había una expectativa de que a Milei le iba a ir muy bien electoralmente, iba a sacar el 43% de los votos, también había una expectativa de que el tipo de cambio tenía que cambiar hacia arriba y que iba a ser un proceso suave, moderado y contenido. Si vos a eso le agregás el riesgo o la probabilidad, para no poner una connotación negativa, de que el ciclo Milei sea un ciclo corto y que después vuelva el peronismo de la mano de Kicillof, yo creo que eso le agrega al tipo de cambio real de equilibrio, al riesgo país, un plus. Un plus, sí. Nico, sí. No, tío, yo disiento bastante con la posición de Nico. A ver, centralmente la economía argentina en la última década y media, todas las políticas económicas de todos los partidos de distinto color tuvieron como eje central de la política económica garantizar la sobrevaluación del tipo de cambio. Primero con cepo, después con endeudamiento y ahora en una versión reformada que es cepo y endeudamiento. El plan económico del gobierno no hay un problema de expectativas, hay una formación de activos externos entre abril y agosto de 17.900 millones de dólares, ¿no? Digo, 17.900 millones de dólares salieron de las arcas del Banco Central a financiar la formación de activos externos por parte del sector privado. Hay un problema de equilibrio cambiario muy significativo y no es tocar un poquitito el tipo de cambio. Y el problema no son los gobiernos. Hace 15 años que estamos discutiendo tipo de cambio, porque centralmente lo que hay es una resistencia social o un empate que lo que te impide es tener un tipo de cambio de equilibrio que te garantice el equilibrio externo. Lo tuvo Milei el problema, lo tuvo Macri, lo tuvo Alberto Fernández, lo tuvo Cristina. Y me parece que es un problema bastante más de fondo. Digo, pareciera ser que el problema solo es que Milei no soltó el tipo de cambio. La estrategia central del gobierno a lo largo del último año y medio fue sostener tipo de cambio. Ordenó el frente fiscal, es cierto, le Se dio movió mayor... un 40% en 4 meses el tipo de cambio. Nominal. Pero desde un nivel de sobrevaluación muy Está bien, significativo. antes de las elecciones. Está bien, pero pues no que le quedó otra, pero hoy seguís manteniendo un tipo de cambio real que está 35-40% por debajo de 2018-2019. O sea, yo lo que digo es, mi punto es, hay un problema social en la economía argentina, es esta sociedad no puede convivir con un tipo de cambio competitivo. Y un tipo de cambio competitivo, ¿qué implica? Implica alimentos caros, ¿no? Y caída del salario real. Por otro lado, un tipo de cambio sobrevaluado también, ¿qué implica? Estancamiento del empleo desde hace una década y media, una economía que no crece desde hace una década y media, y salvo algunos sectores recursos naturales intensivos, prácticamente no hubo crecimiento en la última década. La discusión cambiaria es central. Y ahí me parece que sí hay una discusión de fondo, es la visión inicial del gobierno era yo ordeno el frente fiscal y todo se ordena automáticamente. Se ordenó el frente fiscal, no se ordenó el sector externo. No, y agreguemos además que esta discusión, porque la verdad que en Argentina pocas veces hubo tanto consenso, ¿no? Por izquierda, por derecha, respecto a este problema, y el gobierno se dedicó casi un año a agredir sistemáticamente a todo lo que le decían, che, mirá que hay un problema de atraso cambiario, dólar barato, turismo al exterior, estamos perdiendo un montón de dólares que no tenemos, porque aparte no es que el Banco Central nada en reservas, tiene reservas negativas, ahora se hicieron positivas por un préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero está en un número
realmente irrisorio que no garantiza ninguna solvencia externa. Y la verdad es que cuando el gobierno anuncia el acuerdo con el fondo y sale del cepo, lo que dice es el dólar se va a ir al piso de la banda. Esto efectivamente, tanto el presidente como el equipo económico planteaba esto, llegaron a decir que iba a ir a 600 pesos. Cuando lo lógico era, bueno, ya que soltaste, hay unas bandas que se vayan un poquito más arriba, que se acumulen reservas. La verdad que hizo todo al revés el gobierno. Y ahí digo, sí, ahí es el sesgo y es la ideología del gobierno, que no hay ninguna señal de que vaya a cambiarla. Pero coincidís que, más allá de este caso puntual del gobierno, que alguien te podría decir, bueno, es un gobierno que entró con muy poco capital político y necesitaba trazar lo cambiario, que es una fórmula que hicieron la mayoría de los gobiernos para ser competitivo en elecciones de medio turno o en elecciones en general. Pero coincidís que más allá de este caso puntual, que hay consenso en que tendrías que haber acumulado reservas, y hoy con el diario del lunes lo vemos fácil, de que es un problema que excede este gobierno y que la discusión en términos de tipo de cambio real en la Argentina siempre tiende a subestimarse, porque es difícil hasta verbalizar, decir, che, 1.400 pesos. Y digo, a mí me debo decir, che, estás corto, tenés que irte arriba, digamos. Sí, igual. O sea, tenés que irte y bastante arriba. O sea, lo que yo interpreto lo que pasa, mira, yo te digo cuál es mi respuesta a eso, ¿no? Yo creo que el problema de Argentina, efectivamente, lo que creo que está diciendo es cuando vos decís está barato, decís, vos querés devaluar, vos querés perjudicar los sectores populares. Ya creamos los anticuerpos para llevarte a ese lugar. Mira, yo creo que el problema que recién un poco Nico lo sintetizaba, ¿no? Argentina tiene un problema para mí bastante serio, que es que vos mirás la historia del tipo de cambio real los últimos 50 años y es una especie de electrocardiograma, ¿no? De repente te quedás sin dólares, se va recontra arriba, después rápidamente se aprecia y vas a niveles súper bajos. Vos mirás, para dar niveles históricos, el tipo de cambio real, nivel 70 es Martínez de Oz, salía la convertibilidad, 80 era a principios de este año, o sea, muy bajo. Ahora salía la convertibilidad 160, el doble que ahora. Vos mirás el promedio histórico te da 115, 120, ¿no? Para decir, que yo creo que es un nivel de tipo de cambio real donde muchos sectores productivos estarían cómodos. Lo suficientemente cómodos. ¿Yo qué es lo que me gustaría de la industria? Que tenga un tipo de cambio real que esté cómodo, pero no tanto. O sea, que esté cómodo para que no le barra cualquier competencia importada, pero no tan cómodo para que no tenga que competir. Ese valor, nominalmente hoy, ¿cuánto sería? Y estamos hablando de un 30% más arriba. Okay. Ahora, yo digo, ese nivel promedio histórico es una zona de tránsito. Nunca el tipo de cambio real se estaciona ahí. Yo lo que buscaría, y mirando un poco la historia de un país vecino de Chile, creo que Chile le ha ido en ese sentido bastante bien. Bueno, lo que encontró no es un tipo de cambio recontra alto, sino uno bastante más arriba del promedio histórico, sobre todo estable. Estabilizar. Yo creo que la clave no es, viste que se hablaba hace un tiempo, el tipo de cambio real alto y estable. Yo diría, más que alto es, bueno, que esté en el promedio histórico, pero que se estabilice ahí. Esa debería ser, me parece, justamente hablando de esto, de la cuestión política, que coincido con los tres, que no es un problema de un gobierno, sino que todos los gobiernos, después de Néstor Kirchner, todos tendieron a apreciar el tipo de cambio y no les importó corregir eso nunca, más bien como herramienta antiinflacionaria. Hasta uno diría, se habla mucho de populismo de todo, ¿no? Porque digo, populismo cambiario también existe. Populismo es que los dólares sean baratos, que derroches en importaciones, que derroches en... Digo, derroches porque no tenés. Una cosa de decir, bueno, mirá, si es el tipo de cambio de equilibrio entre oferta y demanda, bueno, es lo que dio. Pero no es la realidad. La realidad en general tiende a ser un tipo de cambio politizado, o por cepo, o por sobreendeudamiento, o por alguna otra medida. Bueno, me parece que lo que tenemos que buscar es ese nivel de equilibrio y tiene que ser un consenso político que claramente no es con este gobierno. Ahí, déjame abrir un capítulo, no sé si Nico querés complementar algo. No, creo que pensaba esto del consenso político. Hoy se abre una oportunidad, veremos si el gobierno es capaz de aprovecharla en esta idea de que por ahí el discurso post-elecciones de Milei, que después se lo olvidó, pero que tuvo como una actitud distinta, que es la discusión de la ley de presupuesto, ¿no? Yo creo que el proyecto de ley de presupuesto 2026 sería una oportunidad para que del lado del gobierno se comprometa y haga todos los esfuerzos para que el programa fiscal, que ellos dicen y yo comparto, es como el ancla principal, no quizás condición necesaria pero no suficiente, pero necesaria sin duda, que no tengamos por tercer año consecutivo, algo que nunca pasó, un presupuesto que no está aprobado por el Congreso. Ahora, del lado de la oposición, sería bueno, incluso para bajar esa especie de riesgo político de mediano a largo plazo, que todas las fuerzas de la oposición, incluyendo al kirchnerismo y al peronismo más kirchnerista,
bueno, se comprometieran a decir, vamos a sostener el objetivo de resultado primario, que no es muy ambicioso, 1,5 del producto, ni siquiera alcanza para pagar los intereses de la deuda, pero es lo que plantea el gobierno. Bueno, vamos a sacar un presupuesto con equilibrio, con superávit fiscal primario de 1,5, pero vamos a discutir los gastos en el Congreso como dice la Constitución. Y si le queremos poner más al Garrahan, le vamos a sacar más acá. Eso sería, me parece, una señal positiva en términos de que Argentina, todas sus fuerzas políticas empiecen a hacerse cargo de un programa económico que tendrá sus matices porque tenemos el gobierno que tenemos y ganó las elecciones. Ahora, si seguimos en esta cosa extrema de que, no, porque ustedes me quieren voltear, ¿no? Porque alguien quiere aumentar el Garrahan, el presupuesto del Garrahan es la nada misma. Que el gobierno haya vetado una ley que costaba 0,0002 del PIB es una cuestión ideológica. Entonces, si el gobierno no está dispuesto a retroceder en eso y la oposición no está dispuesta a decir no puedo meter un proyecto previsional que cuesta 1 punto del producto, sin decir de dónde sale la plata. Si no podemos resolver eso, ese horizonte macro es Lo que pasa es que irresoluble. da la sensación sí. No, pero el problema en el presupuesto, saliendo de la discusión fiscal, lo que te plantea es el sostenimiento de la sobrevaluación. 10% de inflación diciembre-diciembre, 7% de variación del tipo de cambio. Pero los valores nominales medio que no. Está bien, con un déficit comercial de 5.000 millones de dólares. En el plano externo, lo que se presentó de presupuesto 2026 es como mínimo bastante discutible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que mantiene hacia adelante es la continuidad de este proceso sin cambios significativos en materia cambiaria y en materia externa. Sí, sí. En lo político uno entiende esto que plantea Nico, esta necesidad de dar cierto consenso. Me da la sensación, Nico, igual que el sistema, el momento está configurado para que ya ni siquiera es que depende de la voluntad de los espacios. Esto se resuelve en elección. Si al gobierno le va bien, ahí va a poder recajar. Si le va mal, da la Eso sensación que que eso va a ser queda. Y si la situación se complica, no vamos a discutir más la cuestión externa, porque vamos a estar en un escenario complicado, ¿no? Otra característica. Yo diría que ya con el tipo de cambio que tenemos hoy, por lo menos lo que nosotros vemos es que hay varios indicadores que se estaban yendo al desequilibrio, importaciones, viajes, etcétera, que empiezan a ajustar, porque hubo una mejora importante en el tipo de cambio real. Sí. Ahí, déjame ver un capítulo, Nico, que lo planteaste, pasó por alto y la verdad que nos quedan 10-15 minutos para meterle. Vos decías, el precio del crudo del Brent parecería que va para abajo. En Argentina siempre decimos lo mismo, estamos seteados y todos los actores que están en Argentina está seteado mirar la realidad doméstica, la realidad interna, porque todo el tiempo te fluctúa, te cambia, entonces la cabeza nuestra está acostumbrada a mirar, bueno, no, Vaca Muerta va a aumentar porque si a Milei le va bien la elección, o si devalúa pero lo lleva. Y a veces perdemos las variables internacionales que son las que rigen el ritmo de la industria a nivel global. Vos venís diciendo que el precio del crudo lo ves amesetado. El otro día leí un informe de la Agencia Estadística de Estados Unidos que veía un crudo de $51, lo hablábamos recién fuera del aire, para el año que viene. ¿Eso es tan así, no es tan así? ¿Cómo impacta eso en el futuro de Vaca Muerta, digamos? A ver, Vaca Muerta lo que demostró es resiliencia a un contexto macro ácido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que la principal restricción al desarrollo del crecimiento de Vaca Muerta es externa y es precio internacional. Hay toda una discusión a nivel internacional sobre los precios del crudo para el año que viene, y ahí tenés desde una visión extrema que es la Agencia de Energía de los Estados Unidos, que plantea un crudo a 51 subiendo a $54 el año que viene, con visiones más moderadas que lo que plantean es entre 60 y $65 dependiendo de los distintos analistas. Ahora, lo que sí hay un consenso global que el precio del crudo en el mercado internacional no se recuperaría durante el año 2026. En el mejor de los casos se mantienen los niveles actuales. Y esto lo que plantea es una ralentización en los niveles de inversión en la economía local, centralmente porque las principales empresas se financian con flujo de caja, y ese flujo de caja se redujo en casi 3.000 millones de dólares, producto de la caída del Brent a lo largo del último año y medio. ¿Qué está pasando en nivel de actividad? ¿3.000 millones de dólares que por año o cuál es la...? Cada $10 que baja el barril, que es más o menos lo que te bajó, perdés 2.800 millones de dólares de flujo de caja. O sea, vos decís, si está a $62 el crudo medianito hoy, 61, dijiste antes, 60, 61,
hace 12 meses o algo estaba a 70 y pico, 72. Esos $10 te implica que la industria te puede invertir casi $3.000 millones por año menos en vaca Sí, muerta. en realidad parte de eso lo pueden suplir con endeudamiento, pero digo, una fracción. Lo que estás viendo hoy es un levantamiento de equipos en vaca muerta en respuesta a caída de precio internacional. La producción sigue creciendo porque enganchaste un montón de pozos después de la ampliación del Delval, abril, mayo, junio y julio. Ya agosto lo que te muestra son 30 pozos enganchados de shale oil. Es un número alto, pero por debajo de los 38, 40 pozos que tuviste los meses anteriores. Y vos para sostener producción en vaca muerta necesitas de petróleo, ¿no? Necesitas arriba de 25 pozos por mes. ¿Y por qué? Explicarlo esto técnicamente, digamos, ¿por qué uno sigue leyendo el récord de producción de petróleo en vaca muerta y demás? ¿Por qué si Porque metiste un montón de pozos desde que ampliaste la capacidad de evacuación en abril y esos pozos tienen pico de producción al tercer mes. Digo, con lo cual hasta fin de año vas a tener crecimiento significativo de la producción. Es más, es posible que batamos el récord de producción del 98 a fines de este año, principios del año que viene, pero si la actividad, todavía es, faltan datos, ¿no? Pero si la actividad, como todos dicen, se va a ir desacelerando, ese crecimiento de vaca muerta se va a desacelerar. ¿Es algo terrible? No, vaca muerta venía creciendo al 25-30% anual, vas a crecer a una tasa más baja, pero la principal restricción hoy que tiene vaca muerta, más allá de toda la discusión local que tenemos hoy, es internacional y es precio. Y si puedo agregar algo, porque es un caso interesante esto del cártel, ¿no? O sea, el mercado petrolero tiene todo lo de la volatilidad de la demanda de las commodities, que es que si crece el mundo y crece China y Trump, entonces no crece tanto, pero además tiene una oferta muy particular, dominada por la OPEP. Y es un mercado que ya mucho no crece. No decrece como les gustaría a los de la transición, ¿no? Que empiece a caer la demanda mundial de crudo, pero está ahí, crece muy poquito. Entonces, cuando uno ve, ¿no?, todos esos reportes que vemos decir, América del Sur, el nuevo boom petrolero, y nos suman a nosotros, suman a vaca muerta a Guyana, Brasil y Argentina, que podrían sumar no sé cuántos millones de barriles. Ok, y esos barriles que suma América del Sur, ¿de dónde? ¿Quién los resta? Entonces ahí hay una estabilidad permanente, que es que la OPEP, para sostener los precios, cuando los precios altos generan más oferta en otros lugares del mundo extra OPEP, y todos quieren vender más en ese mercado que no crece, la OPEP para sostener los precios tiene que seguir retrocediendo en su market share. Y llega un momento que la OPEP dice, señores, me cansé. Ese riesgo de que la OPEP se canse, por decirlo así vulgarmente, siempre está en este mercado. Entonces, creo que los principales actores no quieren que haya una caída brusca de precios, porque además Estados Unidos hoy es el principal vendedor, productor, pero hay una inestabilidad ahí, así como está la inestabilidad de que haya guerras y circunstancialmente se vaya para arriba, la existencia de la OPEP y cómo se configura el mercado también genera un riesgo a la baja permanente que la industria lo tiene que tener presente. Ya para ir cerrando, hay una pregunta por ahí medio altruista, a mí me interesa, no sé si al que está del otro lado. Vos decías antes, Nico, hay un consenso en que vaca muerta tiene que crecer y demás. Sin embargo, como país nos cuesta un montón no poder hacer obras de infraestructura estratégicas para acelerar ese desarrollo que es totalmente funcional a revertir la debilidad externa que tiene la Argentina. Y mi sensación siempre es que nos duele poco que los proyectos no se hagan. Es como sociedad nos duele poco que un oleoducto no se haga, que un gasoducto no se haga, que una planta de separación de líquidos en vaca muerta. Si uno decís, mira vaca muerta, invertís $11.000 millones por año, 10.000, 11.000 millones de dólares en perforación de pozos, pero si tenés que hacer proyecto del LNG, le tenés que sumar $10.000 millones en los próximos 3-4 años. Si querés exportar gas a Brasil, veremos si eso es posible o no. Hay mucha gente que dice que es complejo, hay otros que dicen que hay alguna chance. Tenés que hacer un gasoducto que cuesta $2.000 millones. Tenés que hacer una planta de separación de líquidos, de sacarle los gases ricos que tiene vaca muerta, el etano y demás, que debe costar $2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Y esa agenda no se discute. O sea, ustedes, Matías, cuando en gobierno tuvieron esa discusión compleja en ampliar el sistema troncal de gas. Si es hacer el nuevo gasoducto, Néstor Kirchner en ese momento, que se llama Perito Moreno, o es ampliar el sistema centro-oeste que va por arriba de Neuquén y conecta con Córdoba. Y pasan los años y las obras no se hacen. Podría sumar obras de minería que dijimos, se va a hacer potasio Río Colorado, no se hizo. Ahora estamos hablando con los proyectos de cobre y no hay ninguno lanzado. ¿Por qué? Como los tres son economistas, los tres tienen una mirada desarrollista, de crecimiento, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar
la manera de que la economía crezca. Uno dice, seguramente si la Argentina fuese China, el chino te diría, che, ¿está la hora o no está la hora? Todo muy lindo, toda la discusión otra, pero ¿está la hora o no está la hora? O sea, nosotros somos un imperio, vamos para allá. ¿Qué tenemos? O sea, ¿cómo hacemos? Y acá es como que, no sé, no nos duele lo suficiente que ese crecimiento no se dé, digamos. Sí, sí, yo coincido. Yo separaría la discusión en dos partes. Hay una que es macroeconómica. Es decir, la verdad que Argentina es un país con, lamentablemente, ¿no?, con muchas dificultades de inestabilidad macro. En los últimos 50 años es el país que más veces entró en recesión en el mundo. Y bueno, es un país que tiene una moneda muy, muy débil. Algunos datos que son muy duros y creo que es una discusión más estructural y que refleja justamente la falta de consenso político, de reglas básicas, ¿no? Uno diga, bueno, la política puede tener diferencias, matices, pero bueno, hay 4 o 5 temas que no se tocan, que esto muchos países vecinos los tienen, ¿no? Porque no es que estoy hablando de China, acá estoy hablando de Chile, de Brasil, de Uruguay, todos con sus limitaciones, ninguno creo que sea un gran modelo de desarrollo, pero esto sí lo han logrado, eso es una cuestión. La verdad tiene que ver, digamos, la falta de estabilidad macroeconómica te limita el financiamiento a largo plazo, te modifica los problemas de reglas de juego. Entonces, todo esto sin duda ha sido una cuestión sumamente delicada. Y luego tiene que ver también con la dinámica que tiene la obra pública, donde empiezan a entrar estas visiones polarizadas o ideologizadas, ¿no? Es decir, hoy tenemos un gobierno que dice no hay que hacer obra pública. La obra pública es, no sé, corrupción o bueno. Y la verdad es que a mí me parece que está muy bien discutir cuál es la mejor manera de hacer obra pública, la más eficiente, cómo combinar instrumentos públicos y privados. Todo eso es válido. No hay una sola manera de hacer obra pública en el mundo. Lo que no podemos discutir es que no se hagan obras de infraestructura, porque eso golpea fuertemente la competitividad de una economía. Estar diciendo, che, no tenemos asegurado los caminos para la minería, no tenemos asegurado los sistemas de transportes eficientes para las actividades primarias y poder concatenarlas con actividades industriales. Bueno, todo esto me parece que es un problema y efectivamente coincido con vos, nos debería doler más, deberíamos estar más enojados, digamos, como país, en que, digamos, cuesta ver obras de infraestructura. Uno dice el gasoducto Néstor Kirchner o Perito Moreno, es una obra importante, pero la verdad que los chinos hacen un montón de esas todos los años, ¿no? Y acá a veces venimos tan mal que una obra la celebramos como si fuese un mundial, ¿no? Y ahí me parece que también esto debe ser un cambio importante en las reglas de juego y debería ser parte de esos 5 o 6 grandes consensos que tenemos que construir. Nico, los dos Nicos, ¿algo para complementar esto y para ir cerrando? No, en general estoy de acuerdo, creo que, y de hecho lo que pasa en nuestra industria nos da un ejemplo, porque vos fíjate que en los segmentos en donde por definición, y no por capricho, la regulación le da más margen al sector privado, las inversiones en infraestructura se están haciendo en este contexto, que es toda la cuestión de evacuación del crudo. Vaca Muerta Sur, el del Val, el oleoducto trasandino. Entonces ahí es una contractualización más privada. Igual tuvieron que hacer magia para conseguir el financiamiento. Me explicaban que hubo una parte en donde se paga el fee con volumen, con crudo, porque hay menor temor a que se limiten las ventas de crudo que los giros al exterior para el pago del financiamiento, ¿no? Para el financiamiento del proyecto Vaca Muerta Sur, vemos, digamos, que consiguió un project finance por 2.100 millones de dólares, el primero en 30 años. Sí, en un momento en el que el país no tiene acceso al financiamiento. O sea, es inédito eso, ¿no? Tener el riesgo soberano arriba de 1.000 puntos y que un proyecto de infraestructura. Entonces, yo tampoco voy a caer en el lugar común, hay que dejar todo a los privados, porque no funciona así. Y porque en las redes, en los grandes gasoductos y en el transporte de energía eléctrica, vos necesitas regulación y control estatal de qué es lo que se pone, acceso abierto, etcétera, etcétera, no discriminación. Ahora, tenemos que lidiar con lo que decía Matías, que es una macro y un historial de incumplimientos contractuales, en general derivados de los shocks macro, porque si no parece que fuera un capricho que se incumpliera un contrato. No, cuando la macro estalla, los gobiernos en general no tienen margen y reconstruir esa credibilidad, estabilidad macro y credibilidad para que alguien invierta 30 años hundiendo literalmente plata en infraestructura, y va a llevar tiempo. Y en el medio creo que hay que maximizar todo lo que se pueda para que invierta el sector privado. No va a invertir en todo lo que necesitamos.
cómo se invierte en el Vemos, ¿no? Totalmente. Pasa que así como, no sé, China tiene tiempo y ellos te dicen que es un activo de su visión tener el tiempo de su lado, da la sensación que nosotros no tenemos tiempo. O sea, entonces, si uno tuviese una curva de aprendizaje, decir, che, ok, mi escenario A es que venga un privado y haga una inversión ex ante de una obra y la recupere con un canon o la recupere cuando esa obra ande, cobrando una tarifa en pesos. Que ese sería el escenario óptimo y como está marcada la regulación en Argentina, más allá de los bemoles. Ahora, si ese escenario no funciona y tenés que buscar algún tipo de instrumento que te permita gestionar lo que es la realidad, digamos. Entonces, no sé, Nico, si querés hacer algún tipo de cierre, digamos, en torno a eso, porque si se va a poner complicado el escenario de que las empresas privadas no tengan flujo, es decir, no tengan la ganancia suficiente para poder reinvertir y ampliar la base productiva del sector del gas, que es uno de los que anda, alguien va a tener que pensar alguna alternativa para que esas obras por lo menos se discutan, digamos. No, a ver, coincido con Nico en toda la parte de infraestructura y creo que toda la infraestructura de crudo está rodando, por decirlo de alguna manera, lo que se necesita en el futuro inmediato. Me parece que claramente el gran faltante hoy o el gran cuello de botella en términos de infraestructura es transporte de extra alta tensión en energía eléctrica. Y si el gobierno no termina de tomar alguna de las alternativas abiertas para expandir la red de extra alta tensión, el abastecimiento en verano va a ser cada vez más complejo. Digo, me parece que el cuello de botella está ahí y me parece que hay algo que mostró el sector, es en crudo, digamos, en forma privada se lograron resolver las inversiones la mayor parte de las inversiones de infraestructura requeridas en el corto plazo. Vas a necesitar mucho más hacia adelante, pero digamos, hoy tenés un horizonte abierto para los próximos 2 años. Lo que pasa es cerrar con el número, o sea, si vos tenés un nuevo oleoducto de exportación como es el Vaca Muerta del Sur, el Vemos, digamos, la ampliación del Val, si vos querés llenar de petróleo esos sistemas de transporte y evacuación de crudo, vos partís de un piso de inversión de $10.000 millones en Vaca Muerta, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto tenés que ir para llenar esa capacidad que estás incorporando hacia 2027? No, a ver, digo, me parece que llenar Vaca Muerta Sur y llenar lo que está hoy ocioso de Oldelval de acá a 2027, con estos precios del crudo en el mercado internacional, es un escenario ambicioso con una probabilidad de ocurrencia muy baja. No va a pasar. No va a pasar, digo, se van a ir llenando en un periodo más largo. Y va a depender en buena medida más que de la macro local, de la evolución de los precios internacionales del crudo. Ahora, yendo a tu punto, si los precios internacionales vuelven a 70, 80 dólares, yo te aseguro que los caños se van a llenar y todo lo que está detrás, almacenamiento, tratamiento, separación, etcétera, va a aparecer. Pero va a aparecer, mi pregunta es, ¿va a aparecer solamente con inercia privada o alguien va a tener que pensar en gran medida algún en ese instrumento? segmento va a aparecer por el sector privado, porque ahí no tenés desafíos de regulación tan complicados. En la industria eléctrica, como decía Nico, sí, y ahí no va a aparecer, porque no es así. Y en la industria del gas, en el medio quizás, ¿no? Señores, vamos a cerrar acá. La verdad que gracias, Matías, por sumarte. Estas son las charlas a veces que tenemos en Dínamo. No hablamos mucho de política. Te habéis hecho 1000 preguntas hasta de experiencias que te dejó el paso de la gestión exterior. Muchas veces de estas discusiones energéticas que tuviste que dar adentro del gobierno. Me parece que la charla va más en lo estructural y a largo plazo, así que agradecerte que vengas. Por ahí en otro momento lo podemos hacer en ese registro. Así que nada, espero lo hayan disfrutado como yo. O sea, son días... damos esta discusión, por ahí la semana que viene hacemos un Dínamo y las condiciones de borde cambiaron radicalmente, pero bueno, parte del ejercicio es también acostumbrarse a que estamos en un escenario que se mueve, así que nada, de mi parte agradecerles y nos vemos la próxima. Chau, chau.